Panamá, el canal, y dos gigantes en guerra: Estados Unidos y China. ¿Qué significó realmente la exigencia de Trump de devolver el canal? ¿Qué secretos se esconden tras sus declaraciones polémicas? Panamá se encuentra en el ojo de una tormenta geopolítica sin precedentes, atrapada en la batalla de dos titanes. Acompáñanos y descubre toda la verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. A menos de un mes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump sacude los cimientos de la diplomacia internacional con una declaración explosiva, acusando a Panamá de cobrar a Estados Unidos tarifas exorbitantes por utilizar el canal, además de insinuar la creciente influencia china sobre la crucial vía navegable. Entonces exigiremos que el canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos. Con su estilo característico, Trump arremetió contra uno de los aliados históricos de su nación, insinuando que la creciente influencia de China sobre esta vía interoceánica había alterado el delicado equilibrio geopolítico. Las redes sociales y los discursos ante sus simpatizantes se convirtieron en el escenario de una narrativa que agitaba las tensiones. Tarifas exorbitantes y una advertencia directa a Panamá para que reconsiderara sus relaciones fueron parte de los puntos clave que señaló el próximo presidente. Son graves los comentarios de Trump. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de Panamá? El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, no tardó en responder. Reafirmó con firmeza que cada metro cuadrado del canal pertenece a su país. En un tono categórico, Mulino recordó al mundo la soberanía ganada tras décadas de esfuerzo y lucha diplomática. Desde 1914, cuando Estados Unidos inauguró el canal, hasta el traspaso definitivo en 1999. Esta infraestructura había simbolizado un legado compartido. Con el respaldo de países vecinos como México y Colombia, se plantearon a favor de Panamá frente a las demandas de Trump. Sin embargo, más allá de las declaraciones y los gestos públicos, el trasfondo de este conflicto revelaba una narrativa mucho más compleja: la creciente influencia de China en Panamá. Desde 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, Panamá había cambiado sus relaciones diplomáticas hacia la República Popular China, sellando una serie de acuerdos que prometían transformar al país en un nodo estratégico para el gigante asiático. Entre estos proyectos, destacaban un tren de alta velocidad valorado en $4.000 millones, inversiones portuarias y centrales eléctricas a gas natural. Aunque algunos de estos emprendimientos fueron abandonados o fueron retrasados durante la administración de Laurentino Nito Cortizo, la influencia de China siguió consolidándose. Un ejemplo claro de esta influencia fue la llegada de Wei Qiang, uno de los embajadores más habilidosos de China. Con un español impecable y un enfoque diplomático discreto, pero efectivo, Wei cultivó relaciones clave en los ámbitos político, empresarial y social de Panamá. Desde la inauguración de un Instituto Confucio en la Universidad de Panamá, hasta la organización de eventos culturales, China extendió sus redes de influencia en el país. Incluso en el sector de la seguridad. Beijing realizó donaciones significativas de insumos como chalecos antibalas, que generaron controversia debido a su diseño original, con colores del Ejército Popular de Liberación. Panamá debió cambiar la tela para que fuesen acorde con el uniforme que se utiliza en el país. La influencia de China en la logística y las finanzas de Panamá se ha hecho particularmente evidente en las últimas décadas. Empresas como Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, han adquirido el control de 2 de los 5 principales puertos en la zona del canal, consolidando su presencia estratégica en el comercio marítimo. En el sector de la construcción, las empresas chinas están dejando una huella profunda y transformadora en Panamá. La majestuosa terminal de cruceros en la costa del Pacífico de Amador, una obra de gran envergadura, se acerca a su culminación, prometiendo posicionar al país como un destino clave para el turismo marítimo. Al mismo tiempo, se afinan los preparativos para reanudar las obras del tan esperado y reestructurado cuarto puente sobre el canal. Un proyecto monumental que busca conectar generaciones y dinamizar el comercio regional. China parece estar comprometida con Panamá. ¿Hay algo más en lo que se haya involucrado? Sí. De hecho, la influencia de China no se limita a lo que ya te he comentado, sino que también está detrás de iniciativas comerciales emblemáticas, como el desarrollo del Hyatt Company Hotel, que aspira a redefinir la hospitalidad y el lujo en Panamá.
Cada uno de estos proyectos no solo representa ingeniería de primer nivel, sino también una visión estratégica que entrelaza innovación, comercio y desarrollo. En el ámbito financiero, el Banco de China opera en Panamá con servicios bancarios comerciales. Mientras que otras instituciones, como el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e Importación de China y el ICBC, cuentan con licencias para llevar a cabo operaciones internacionales desde el país. Estas entidades han consolidado la presencia financiera de China en Panamá, fortaleciendo los lazos económicos bilaterales y ampliando su alcance global. Sin embargo, en julio de 2021, la Superintendencia de Bancos de Panamá impuso una multa histórica al Banco de China, ascendiendo a $1 millón por deficiencias en la prevención del lavado de dinero, y otros $250.000 por incumplimientos de las normas bancarias. Este hecho marcó un precedente como la sanción más alta jamás aplicada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacando la estricta supervisión regulatoria en el sistema financiero panameño. En el sector minero, la participación de China también es notable. Jiangxi, una compañía china, es un accionista importante, aunque discreto, en First Quantum Mineral, la empresa a cargo de la operación de Minera Panamá. Cabe destacar que el 60% de la producción de esta mina se exportaba a China para su procesamiento y fundición, reflejando la interconexión comercial entre ambos países. No obstante, las actividades de Minera Panamá estuvieron marcadas por una serie de controversias que culminaron en protestas masivas en la ciudad de Panamá durante más de 30 días a finales de 2023. Estas manifestaciones llevaron al cierre temporal de la operación minera, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la cual declaró inconstitucional el contrato de explotación otorgado a la empresa. Este acontecimiento subrayó las tensiones sociales y legales relacionadas con la gestión de los recursos naturales en el país. Recuerdo este caso, está incluso documentado en uno de los videos del canal. Es correcto. Todo esto ocurría en un contexto global marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada en 2018, bajo el mandato de Trump. Este conflicto no solo buscaba reducir el déficit comercial de Estados Unidos, sino también limitar el acceso de China a tecnologías críticas. Mientras Washington imponía aranceles y sanciones, Beijing avanzaba con su plan, Hecho en China 2025, logrando liderazgo en varias tecnologías emergentes. El enfrentamiento económico no solo impactó a estas dos superpotencias, sino también a terceros países, como Panamá, que quedaron atrapados en medio de un fuego cruzado. Toda esta situación me lleva a preguntar, ¿acaso estos dos países hacen negocios entre ellos? Por supuesto que sí. Al 8 de enero de 2024, según el portal Bloomberg, un impresionante total de 265 empresas chinas cotizaban en las bolsas de valores de Estados Unidos, acumulando una capitalización de mercado de $848 mil millones. Estas compañías, presentes en la bolsa como Nasdaq, no solo representan la pujanza económica china, sino también su ambición de influir en mercados globales clave. Entre ellas, sobresalen nombres destacados como Huawei, Hangzhou Hikvision y China Railway Construction. Pero hay un detalle que añade un matiz inquietante. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha señalado que varias de estas empresas tienen vínculos con el ejército chino. ¿Qué implica esto para las relaciones comerciales y la seguridad internacional? Mientras tanto, el comercio entre Estados Unidos y China sigue siendo vital, aunque claro, no exento de tensiones. Las empresas estadounidenses han comenzado a diversificar sus operaciones. Un movimiento estratégico para minimizar riesgos en medio de la guerra comercial y los desafíos geopolíticos. Por ejemplo, Apple, aunque el 95% de sus productos aún se fabrican en China, la compañía ha expandido su producción a India y Vietnam, evidenciando su esfuerzo por reducir la dependencia de un solo país. Google y Microsoft, por su parte, durante la pandemia de COVID-19, aceleró su decisión de trasladar parte de la producción de teléfonos y computadoras portátiles a Vietnam. Samsung y LG han priorizado Vietnam para nuevas líneas de producción, evitando potenciales conflictos en China. Mientras General Electric
Curiosamente, su división de electrodomésticos es ahora propiedad de Haier Group, una compañía china con sede en Qingdao. ¿Está el eje económico global cambiando de rumbo? Las tensiones entre estas dos superpotencias, combinadas con los movimientos estratégicos de sus principales empresas, podrían redefinir las reglas del comercio global. ¿Estamos presenciando un reordenamiento del mapa económico internacional? De momento no lo sabemos. Pero volvamos a Panamá. Un país soberano, con su canal interoceánico, garantizando la navegación libre, bajo acuerdos internacionales de neutralidad. Este se convirtió en un terreno clave para esta disputa geopolítica. Mientras Estados Unidos buscaba reforzar su influencia y advertía sobre los riesgos de los negocios con China, Beijing demostraba su capacidad de adaptarse y de fortalecer su posición global. La pregunta que queda en el aire es: ¿podrá Panamá mantener su soberanía y equilibrio en medio de este juego de gigantes? Al final, el llamado de Trump, más que una simple amenaza, se reveló como un recordatorio contundente de las complejas relaciones que definen al mundo actual. Panamá, situado en el cruce de estas fuerzas globales, enfrenta el desafío de navegar entre oportunidades y riesgos, garantizando su independencia, mientras se adapta a un orden internacional en constante transformación. Panamá parece tener un difícil panorama avecinándose. Solo espero que pueda salir airoso y sin problemas de este. Panamá se encuentra en una encrucijada geopolítica que pone a prueba su soberanía y su capacidad para equilibrar intereses globales en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Las declaraciones del expresidente Donald Trump no solo evidencian una preocupación estratégica de Washington, sino también los retos inherentes a la creciente influencia china en el país. Si bien la independencia del Canal de Panamá y la gestión de sus recursos han sido logros históricos para la nación, el contexto actual exige prudencia y firmeza. Es vital que Panamá adopte una postura estratégica que priorice la diversificación de sus alianzas internacionales, que fortalezca su marco institucional y garantice la transparencia en sus acuerdos comerciales y diplomáticos. El país tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre dos superpotencias, pero de ello dependerá de su habilidad para negociar desde una posición de fuerza, proteger sus intereses nacionales y mantener la neutralidad de su infraestructura estratégica. En un mundo cada vez más polarizado, Panamá debe recordar que su mayor fortaleza radica en su independencia y en su capacidad para construir un futuro sostenible y equitativo para su pueblo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que la creciente influencia de China en Panamá representa un riesgo para la soberanía de Panamá? ¿Crees que Estados Unidos debería reclamar el control del Canal de Panamá, como sugirió Donald Trump? ¿Estás de acuerdo con que Panamá debe mantener una postura neutral entre estos dos gigantes? Te espero en el próximo video.